Mugen Gagnetic, ONG de Desarrollo, y Gaytu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBTI, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengagnetic.org y gaytu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todas nuestras oyentes. Estamos aquí de nuevo en una nueva temporada de Ilústrate, Ilústrales, tu podcast favorito de autoras y cómics LGBT y proyectos feministas. Como siempre, ya sabéis, y esta vez no es una excepción, siempre me rodeo de grandes mujeres y estupendas mujeres. Y hoy estoy aquí con Luna, de la cuenta de Instagram Lesbooks. Hola, Luna. Hola, Teresa. Encantada de que estés aquí. Ya nos ha costado un poco ponernos de acuerdo. Llevamos detrás de esta conversación bastante tiempo, pero bueno, pues ya estamos aquí y esperamos que a nuestras oyentes les interese todo lo que vamos a contar. Y bueno, pues os cuento un poco por qué he invitado a Luna. Pues bueno, Luna tiene un perfil en Instagram sobre libros principalmente, ¿no, Luna? Sí, una cuenta sobre literatura. Sí, sobre literatura lésbica fundamentalmente, ¿no? Sí, literatura, a ver, ahora estoy ahí en redefinición, sí, sobre historias que hablen sobre mujeres, aunque no sean escritas por autoras LGBT, o seguir así como un poco cerrada, pero el énfasis sí, siempre es las relaciones entre mujeres. Entonces, bueno, también en su momento empezaste a ponerte como objetivo leer cómics, si no me equivoco, ¿no? Pues es que el cómic, a ver, me gustan y me han gustado de siempre los superhéroes y un poco así, pero así como descubrir este tipo de literatura, pues el cómic también fue como un descubrimiento y ver que existían y que habían de antes y realidades aterrizadas también a la ilustración y otra manera de contar historias. Claro. Entonces, bueno, yo vi que te habías leído Piruetas, el cómic de Tillie Walden, y dije, pues mira qué ocasión más estupenda para charlar un poco sobre el cómic y descubrírselo a nuestras oyentes que no lo conozcan y a ver las impresiones que nos hayan causado. Primero voy a hacer un pequeño resumen sobre la obra y la persona de la autora para que nuestras oyentes se hagan a la idea y luego empezamos a comentar, ¿vale? Vale. Pues mira, creo que ya lo sabes, pero bueno, yo te lo cuento a ti y se lo cuento a nuestras oyentes. Tillie Walden ahora mismo tiene solo 26 años. Es que cuando digo esto me flipa, porque claro, es que como es alucinante. Ahora mismo en el 22 tiene 26 años. Y bueno, cuando publicó esta novela gráfica tenía 22. En realidad esta novela gráfica es su trabajo fin de grado. Ella estudiaba en la Escuela de Arte y pues hizo una historia, yo creo que evidentemente más corta que este Piruetas, que tiene, no sé, 400 páginas si no me equivoco, o así, lo tengo aquí, 398, bueno, 400. Era un trabajo de fin de grado, pero claro, como vieron tanta calidad, pues le ofrecieron hacer una obra larga y esta fue su primera obra. Su primera obra, bueno, una persona de 22 años que se atreve a contar su historia encima en una obra de 400 páginas y dibujada por ella misma y, en fin, bueno, me parece impresionante. Entonces, bueno, lo que pasó con este cómic fue que fue un poco un boom, porque nadie se esperaba que una chica tan joven tuviera una madurez suficiente para contar esta historia. No sé si conocías un poco esto que te estoy diciendo. No, en el libro sí hay como una pequeña biografía de ella y cuenta, y bueno, y en el desarrollo de la historia, pero no, por ejemplo, en la fecha de la edad y eso no me había fijado. Y lo que ahora, siendo consciente de que, bueno, es tan joven, era como pensar que tenía mucho para decir. Sí,
Sí, porque claro, tú te acercas a este cómic y tú, bueno, me imagino que cuando tú te acercaste a este cómic ya sabías un poco que tenía contenido sobre su sexualidad, sobre su orientación sexual, pero bueno, al principio me imagino que pensarías que era un cómic sobre patinaje, ¿no? ¿O qué? Pues con mi acercamiento al cómic un poco fue eso, sí. Primero ir buscando estos que tuvieran el contenido que es de mi interés. Y Sí, segundo, cuando vi el de piruetas, pues me llamó la atención los colores y la portada. la portada, sí, Ya descartando de entrada que era una historia con contenido del que yo suelo leer, pues ya sabía, empecé a como a valorar esas otras cosas. Y también porque estaba en la biblioteca a la que uso, estaban en la semana, en el mes del cómic, entonces estaban haciendo toda una promoción de precisamente de sí. eso, de realizar este tipo de lecturas, y ahí fue como el descubrir más. Ujú, Entonces, ponerme a investigar y de esta escritora y de otras más. ujú. Pero sí, con lo de la edad y ya al ver la figura de la que era una patinadora y eso, se puede imaginar uno muchas cosas de entrada descartando como lo tradicional de, bueno, a ver qué historia será. Claro. Bueno, pues sí, es una historia de patinaje, ¿no? Es una historia que habla sobre el patinaje artístico porque resulta que no hemos comentado que es una historia autobiográfica. O sea, además de ser una primera obra, con 22 años, esta mujer se mete a, digamos, a sacar estas cosas que tenían metidas dentro, que eran fundamentalmente su relación con el patinaje artístico, porque durante 10 años se dedicó profesionalmente, bueno, siendo adolescente joven, ¿no? Se dedicó profesionalmente al patinaje artístico, yendo a las competiciones allí en Estados Unidos y demás. Y luego, pues también todo su crecimiento personal, ¿no? Porque en realidad, si te das cuenta, creo, y creo que estarás de acuerdo conmigo, es una novela sobre el Tu paso vida. de la edad de niña a adulta, ¿no? Sí, es que dentro del desarrollo de la historia se puede, es su vida, abordar su vida y cómo la vivió, pero a la par de esto también como todo el cuestionamiento del haber sido una deportista de élite. Porque Claro. claro, todo el proceso que conlleva el ser mujer, el estar dedicada a este deporte que mayoritariamente es femenino y todo lo que ella tenía en la cabeza de su desarrollo personal como adolescente. Entonces, a la par, yo creo que el libro, ella dejó plasmado en el libro esas dos cosas, una crítica sobre lo que es ser una patinadora o una deportista de élite con todo lo que eso conlleva en cuanto a disciplina, logros, las exigencias, lo malo, porque también se plasma lo malo, lo negativo, y también el ir creciendo y el tener que enfrentarte a ti misma, lo que tienes en la cabeza, el ocultar, entonces ya es como el desarrollo de esas dos líneas, ahí al final de decir es que me elijo yo, quiero ser yo y eso es lo que voy a hacer y es bueno, cuando cambia y sea el desenlace de la historia, que no me voy a adelantar todavía. Sí, mejor no, lo dejamos ahí un poco en el aire, pero me parece muy interesante lo que has dicho, porque eso lo quería comentar, que claro, ella cuando empieza a tomar conciencia de sí misma, ¿no? Igual que todas nosotras, pues más o menos cuando te empiezas la pubertad, pues con 10, 11, 12, 13 años, ¿no? Claro, resulta que ella ya se da cuenta de que es, digamos, no es heterosexual, en principio, ¿no? Porque además lo pone, no sé si lo pone en el propio cómic o lo he leído en alguna biografía, pero ella dice que ella sabía que era lesbiana desde los 5 años. Sí, en la biografía, en el libro lo pone. ¿Vale? Sí, Entonces, bueno, ella ya sabe, ¿no? Y lo que has dicho tú, o sea, resulta que el patinaje artístico, digamos que es una disciplina deportiva totalmente femenina, bueno, totalmente no, pero muy femenina, ¿no? También hay sí, hombres que lo practican, mayoritariamente. y además se fomenta la femineidad, ¿no? Entonces yo Sí, creo que ahí empieza su primer conflicto, que es cuando empieza a
a rozarse con el patinaje, porque mientras ha sido niña, el patinaje ha sido toda su vida, porque también lo has dicho tú, o sea, los madrugones que se pega, que está súper bien contado, Sí. o sea, que se levantan a las 3 de la mañana para ir a entrenar, porque claro, luego estudia, también va al colegio. La exigencia de sus entrenadoras, porque ella es alguien que parece que puede tener futuro en esa disciplina. Entonces, ahí se le mezcla todo eso, ¿no? Y es como que empieza a cuestionarse todo su ser entero. El punto, yo creo que el punto de lo de la feminidad, ya cuando ella está un poco así más adolescente, el tener que verse, que tiene que utilizar cierta ropa, que tiene que llevar ciertos accesorios, que tiene que maquillarse de X manera, cuando ella lo único que quiere es patinar, no responder a ese estereotipo y no se siente cómoda llevando a esas cosas, es lo primero como el primer signo de alarma, ya no solamente por no identificarse, digamos, de una manera tan femenina, sino el primer signo de alarma a la hora de es que esto Claro. no Sí, sí. tendría por qué ser, porque patinar sí, pero porque tengo que ponerme de esta manera o sonreír o no sé qué, que son como las cuestiones que ella plantea. Sí, lo que se cuestiona, ¿no? Como alguien que no quiere estar dentro de los roles que se esperan de género, ¿no? Entonces, además creo que lo cuenta muy, ¿cómo diría yo? Es muy sutil, no es algo que te lo ponga en bandeja, lo vas entendiendo poco a poco según van avanzando las páginas, porque además, no lo hemos dicho, pero el cómic es todo un flashback. Ella empieza en el presente y retrocede hasta bueno, empezar a contarte un poco cuando todo este proceso que os estamos comentando, ¿no? Cuando ella ya empieza, primero nos cuenta un poquito lo que significa el patinaje para ella, también las relaciones entre mujeres, entre chicas, en este caso entre niñas, también me pareció muy interesante, no sé qué te pareció a ti, el hecho de que también ella estaba como contenta o bien, o sea, se sentía como bien en ese entorno hasta que de repente entran en conflicto los celos, ¿no? Sí, con una de las amigas, Con la porque más amiga en principio, ¿no? Con sí, Molly, con que, Molly. claro, que empiezan a desarrollarse juntas en el patinaje y parece que hay una amistad muy profunda, pero en el fondo lo que pasa, ¿no? Al Que final, Molly termina encajando en este mundo así de los estereotipos y de el patinaje y de todo lo que conlleva. Y como ella no, pues se hace una ruptura y una distancia. Y esa relación de amistad, ese cariño, finalmente se va perdiendo. Y además, claro, se pone en evidencia también lo has comentado tú antes, digamos, la lucha, ¿no? Porque en realidad, vale, son compañeras, pero compiten para conseguir pues, los diferentes puestos de las clasificaciones, que al final Sí. están compitiendo y se crea una relación extraña entre amistad y odio, ¿no? Sí, dentro de el entrenamiento y eso están todas unidas y están perfeccionando y practicando y bueno, en la competencia, aunque de manera yo creo que implícita al ser todas deportistas y eso siempre va a existir en el ambiente ese ser mejor para La que me com- tengan en cuenta y más si son niñas, adolescentes, van acompañadas de sus padres, entonces algunos querrán, porque ella misma manifiesta que ella sí contaba con el apoyo de sus padres, pero era una disciplina muy fuerte. Entonces, claro, a las otras niñas también estar metidas en ese mundo, disfrutarlo, sí, disfrutarlo cuando estaba en la pista y era como su momento de relajación sin las presiones como de poder desconectar. Pero luego era la tensión en el ambiente de todo ese tipo, que si tenía que responder a la entrenadora, que con las compañeras. Entonces, al final, eso iba siendo una bola que se iba convirtiendo en una gran carga, porque se le claro. iba sumando todo. Con esto que has comentado, quería meter aquí el tema que me parece muy guay y yo creo que, no sé, todas las personas, bueno, no quiero generalizar porque nunca sabes, ¿no? Pero
cuando, por lo menos en mi experiencia personal, y cuando se lo leí a Tilly Walden, que no sé si lo cuenta en la biografía o en todas las entrevistas que le he oído y todas estas cosas, pues bueno, cuando ella como desde los 5 años ella sabía que era bueno, lesbiana entre comillas, porque me imagino que esa definición la definiría más tarde, pero bueno, como ya sabía que no cumplía las expectativas que se había puesto sobre ella en cuanto a su bueno, pues a su sexualidad, pues ella busca que la quieran a través de la perfección en el patinaje. Y yo creo que todas, por lo menos mi experiencia personal, es que siempre buscamos como una especie de compensación a esa, entre comillas, tara que la sociedad nos pone, ¿no? Nos dice, es que tú, como no eres heterosexual, tienes un problema. Entonces intentamos ser súper buenas en algo, ¿no? Y me pareció súper bien contado y claro, encima se junta lo que has contado tú, ¿no? A que ya de por sí, si tú estás en un deporte de competición, pues la exigencia es muchísimo mayor y tu perfección tiene que ser total, porque si no, no eres la número 1. Claro, si no, no es, y eso influye a nivel grupo y a nivel competencia, porque ya no va a ser la primera ni va a estar entre las elegidas. Claro. Y socialmente, claro, si eres muy buena en algo, pues es como que prima el que eres la mejor en eso, aunque seas. Eso es. Sí, como que se te perdona, ¿no? Que seas lesbiana. Bueno, eso, pero es que eres... seas. Sí, es una pasada. Luego también, claro, es que estamos hablando de un cómic que trata un montón de temas, porque, claro, no debemos olvidar que lo que has dicho tú es una historia sobre su propia vida, de unos años muy convulsos en los que descubre su orientación sexual, o bueno, descubre o termina de definirla, porque si sabía que era lesbiana desde tan joven, pues bueno, aquí termina de definirla, también termina de definir su profesión, y claro, pero es que también has hablado tú del tema del apoyo de su familia, pero a mí me llamó la atención que, no sé si lo recuerdas, que casi siempre iba sola a las competiciones. Sí, lo único que hace énfasis en el cómic es como que el padre la llevaba a los entrenamientos y luego ya estaba sola. Sí, y además si te acuerdas también, porque claro, la gran amistad con Molly viene porque la madre de Molly la acoge. Es quien la llevaba. Sí, en las competiciones son su apoyo, ¿no? Pero claro, ahí es donde entramos también otra vez en el conflicto, porque la madre de Molly quiere que gane Molly, no quiere que gane Tilly, ¿no? Entonces, bueno, es un acompañamiento un poco, yo creo que ahí también está contado ese abandono familiar que yo creo que muchas hemos sentido, ¿no? No a lo mejor relacionadas con el patinaje, ni mucho menos, pero bueno, un abandono familiar bastante evidente, no sé qué te parece. Sí, a ti. El abandono familiar y el refugio en las otras personas, porque aunque ella querer ganar y ser la mejor, creo que no lo tenía marcado, no era como su prioridad, porque yo lo veo más desde la parte de que le gustaba patinar. Y que si se levantaba a esas horas era porque le gustaba, no porque quisiera ser la mejor y luego ya quisiera ganar dinero y poder vivir de eso. Entonces, no, era solamente algo que le gustaba hacer y creo que dentro del desarrollo del cómic, ella es también como una superación a la hora de decir que cuando decidió que ya no iba a patinar más, como de esa pérdida. De esa pérdida, porque aunque era algo que le gustaba mucho, no compaginaba con otras cosas de su vida que también eran muy importantes. Sí. Entonces, el refugio de, sí, hay una parte muy fuerte en que ella está en una ya no porque habla de varias, pero en una competencia y ella está sola y luego están todas las madres de todas y bueno, viene ella y creo que van a comer o algo así. Y entonces es ver como eso, de bueno, sí, es muy buena y todo, pero al final está sola. Está sola, sí. Porque se siente sola, no solamente de la compañía de sus padres, sino también de sus compañeras, porque claro, ellas, las amigas, están en otros puntos
en el que no está ella. Ella está con todo su pensamiento, su reflexión, sus cuestionamientos sobre la vida, lo que le está pasando, lo que quiere, y no encuentra como un par. Claro. Una par que esté igual que ella, no, a las otras las ve como con sus vidas tan estables, tan tranquilas, enfocadas en que el patinaje, estudiar y ya. Es como si ella se hubiera desarrollado antes que las compañeras, ¿no? Parece, como así, lo que has dicho tú, como que ella está en una... Bueno, claro, no sabemos la versión de las otras, ¿no? Pero cierto es que parece que ella ya por ese conocimiento que tenía desde tan joven de su orientación sexual, pues a lo mejor se plantea las cosas mucho más rápido que las demás, o tiene unas necesidades de responderse cosas más evidente, no sé. Como una autocrítica, porque se deja entrever, porque no está explícito, pero se deja entrever que claro, es su vida y son todas las cuestiones que ella va llevando, y aunque no se mencionan las de las compañeras, el hecho de que ellas sigan sin tener ninguna manifestación en cuanto, por ejemplo, al uso de los vestidos, a cómo deben ir maquilladas, a cómo deben peinarse, que ninguna tenga ningún problema con eso, y solo ella, pues, la pone un poco al margen de eso común y de esa autocrítica que no va y que se puede aplicar tanto a ese deporte como a muchos otros. Y es verdad, porque a mí me ha pasado con muchas cosas que ahora pienso y pero yo por qué no me cuestioné esto hace 10 años cuando muchas personas se lo han cuestionado de siempre. No ya, sé. pero es difícil, claro, cuando nos ponemos, hombre, a ver, lo que hemos dicho desde el principio, a ver, que esta mujer me parece flipante, o sea, que tiene 26 años, luego os contaré todos los cómics que ha publicado y tal, pero que con 22 años, o sea, es una novela de madurez, de mucha madurez, porque le da una vuelta a su vida en una edad, ¿no? 22 años, que todavía estás como en mucha formación, con lo cual entiendo, ¿no?, que todo lo que estamos diciendo es que ella ha hecho el camino como más, no sé, más rápido. Sí. Más rápido. Tenía claro, o su misma personalidad de decir, va, esto es lo que quiero, esto no. Claro, sí. Bueno, está guay tenerlo tan claro, ¿no? Y bueno, y poderlo plasmar en una... Hombre, imagino que no fue tan fácil porque al final no deja de ser una novela. Todo lo novelado, pues es, ¿no?, un poco contado para que tú lo entiendas. Pero sí que es verdad que a poco que le eches un vistazo y te pares a pensar en lo que estamos hablando de alguien que ha escrito algo con 22 años sobre su propia vida y que se hace estos cuestionamientos, vamos, es alucinante, sin más. Sí, porque tiene 22 y sí es cierto que a lo mejor, yo que sé, a los 5 no se cuestionará muchas cosas, pero el recordar que más o menos sobre esa edad y todas sus vivencias más intensas hasta que estuvo patinando y eso, la marcaron tanto que fueron cosas que le permitieron, entre más vivencias, más segura estaba de sí, de cómo iban a ser las cosas, porque claro, teniendo un futuro tan prometedor, porque parecía que tenía un futuro muy prometedor en el patinaje, y decir, no, es porque ya no es una cosa de ayer, sino que ya vienes años con todo encima y luego todo se junta y hace clic y ya está. Pero con muchos años detrás. Lo que estás comentando es interesante porque es como que al vivir algo tan intensamente, ¿no?, esa presión, lo que hemos comentado de un deporte de élite, todo lo que eso hace que, bueno, lo que hemos visto también en otras historias, a lo mejor, o historias de personas reales, ¿no?, o estallan, o sea, esas niños, a los que se les somete a esa presión tan grande, estallan, o como Tilly, tienen una maduración mucho más rápida y tienen las cosas mucho más claras porque, claro, han comprimido su vida en unos espacios muy cerrados y con muchas vivencias muy potentes, ¿no? Entonces, claro, es más fácil crecer cuando tienes vivencias. Si no tienes vivencias es más difícil. Sí, es como un riesgo y es una apuesta. Vivir
a como me es más fácil o vivir como realmente quiero vivir. Sí, Entonces, sí. hay personas que con suerte pues luchan así sean pequeñitas o adolescentes y no se esperan a toda la vida para hacerlo. Hay otras que no y ambas son válidas. Claro, sí. Pero, pero a nivel deportivo, sí es cierto que se carga con la presión social de él ser una persona conocida o medianamente conocida a la hora de tomar esas decisiones. Bueno, y antes de pasar de tema, que me parece muy interesante, no debemos olvidar que estamos hablando de competiciones a nivel, sí que a nivel de Estados Unidos, pero competiciones, digamos, de, entre comillas, de instituto, que no, Tilly no llegó a dar el paso final a ser profesional, sino que, digamos, iba en camino, o sea, que podemos imaginar lo que puede suceder después de ese paso. Si hasta este momento ha sido, como nos lo está contando, con esa carga de, ¿no?, de responsabilidad, de ser la mejor, de dar todo en cada competición, de entrenar hasta morir. Bueno, tiene además un accidente que le impide luego saltar. Bueno, en fin, le pasan un montón de cosas. Claro, pero no debemos olvidar que no estamos hablando de competición grandísima. Sí que va a los campeonatos de Estados Estatales. Unidos, sí, pero a nivel, pues eso, si estamos hablando de que su novela gráfica la hizo con 22 años, pues yo entiendo que esto fue con 14 o 15, ¿no? Sí. Entonces, digamos que no llega a ser alguien de élite, pero fíjate lo que está contando hasta ese punto, ¿no? Sí, no, no llegó a ser alguien de élite, pero este deporte es un deporte que goza de muy buena aceptación o fama o es muy importante allí. Entonces, quienes lo practican, pues tienen cierto nivel, por así Uh-huh, decirlo, uh-huh. porque es súper importante. Bueno, pues otra de las cosas que trata el cómic, por si son pocas ya las que os hemos contado, pues es el bullying, porque también, claro, Tilly es diferente. Tilly, pues eso, como hemos comentado, no muchas veces, como ha dicho Luna, está sola. Y entonces sufre bullying. Pero sí que es verdad que la manera, bueno, no sé qué te ha parecido, bueno, cuéntame tú qué te ha parecido, cómo aborda el tema del bullying. El tema del bullying es, es ese rechazo y es ella sentirse sola y el no buscar, yo lo vi, me lo imaginé es desde ese punto del quedarse sola, del no buscar a nadie, porque no tenía a nadie en quien confiar y el ser como una espectadora, porque había partes, por ejemplo, cuando las otras se reunían a jugar, que estaban en el colegio, se reunían a jugar y a ella no la invitaban y ella simplemente se quedaba ahí. Sí, No a mí lo, no lo exteriorizaba. a mí me ha parecido, o sea, claro, a ver, toca muchos temas y toca temas desde su punto de vista personal. A mí me ha parecido que pasa un poco sobre el bullying como sin prestarle mucha atención, ¿no? Porque sí, o sea, está un poco apartada de todas y luego hay una, si no me equivoco, Grace, que le hace un poco la vida imposible. Pero o sea, también es verdad que estas cosas suceden en la vida, ¿no? Que aunque ella sigue sufriendo bullying cuando la manera en que se libra del acoso de Grace es porque demuelen el centro comercial y expulsan a la acosadora. Es decir, como que pasa algo externo a ella, que no tiene que tomar ella ninguna decisión, ni hacer nada, ni contárselo a nadie, y de repente se queda libre, digamos, de la mayor presión del bullying que sufre. O sea, como que digamos que vienen los dioses y se lo quitan de en medio. Eso Sí, no pasó. Pero bueno, a veces esto pasa en la vida también. Bueno, yo es que ahora sí, sí hay mucho foco sobre el bullying, pero yo creo que ya pasó la novedad. Entonces, al pasar la novedad, ya se hace como si fuera algo cotidiano, se normaliza, cuando es algo tan sumamente delicado. Ya, sí, sí. Yo creo que para mí, yo lo veo desde el punto de vista de verla a ella ahí como si sería una espectadora Uh-huh. que no hace nada
y ya de repente, pues ya no está. Ya no está, eso es. Es que, mira, esa misma sensación tuve yo cuando cuenta su primera relación con Rae, se llama la chica, que primero llevan la relación en secreto y les descubren. La reacción de su padre y de su, digamos, de su familia no es muy positiva, pero Rae decide que no quiere volver. Bueno, no sé si creo que es la familia de Rae la que le dice que no puede volver a verla y digamos que no intentan como reagruparse, o sea, pasa de largo también. No sé si me explico, me pareció muy sorprendente que la ruptura esa era como su primer amor, maravilloso, se da un beso maravilloso. Aunque sí que es verdad que dice que el primer beso con Rae le da miedo, pero miedo por lo que significa para ella de Dios mío, ¿qué me está pasando? Pero de repente se rompe esa relación y pasa un poco desapercibida, o sea, no sé. Porque como hablaré del personaje y no de la autora, pero como personaje yo la percibí como una persona en ese aspecto a la hora de actuar y de enfrentarse a las cosas, muy tranquila. No es así reaccionaria, ni impulsiva, ni con esta chispa, no, más bien como una persona tranquila, calmada, reflexiva con algunas cosas y sobre todo con las que se cuestiona, pero ya a la hora, por ejemplo, de el enfrentamiento con adultos, que en este caso serían los padres, tanto por ella como por la parte de la otra chica, era como si se quedara en shock, como que no podía avanzar, porque como nunca tuvo una buena comunicación o una comunicación tan siquiera con sus padres, yo creo que es que no tenía herramientas para decir cómo se sentía, qué quería, expresarse, básicamente expresarse. Y si no cuenta uno con esas bases, pues a la hora de defender, siendo adolescente, a la hora de defender esas cosas, pues es que yo creo que ni se plantean, simplemente se asumen y ya están. Sí, no tiene herramientas, ¿no? Para hacerlo. Sí, me parece que esos dos temas me han llamado la atención de cómo los cuenta en el cómic y cómo pasa de largo. Digamos, bueno, pues sí, me pasó esto, pero bueno, ni fue un drama, ni... Bueno, lo pasa un poco, me hace gracia. Y luego lo que has comentado tú, el hecho de que parece tan resolutiva, ¿no? Para tomar decisiones como, por ejemplo, lo de dejar el patinaje, pero en este tipo de cosas de que resulta que la chica, es que no recuerdo muy bien, pero sí sé que rompen por los padres, pero digamos que, hombre, a mí también yo sufrí la misma situación y nosotras nos seguíamos viendo a escondidas, ¿no? Quiero decir que siempre hay maneras de... Entonces ella como que no, pues ya está. Ninguna de las dos. Ninguna de las dos, es verdad. Hombre, también ahí se junta el miedo que pueden tener, la presión de las familias. Claro, no sabemos, porque sí que cuenta, digamos, la mala reacción que tuvo su padre. Mira, lo tengo aquí apuntado porque el padre le dice que si él ha hecho algo mal para que ella odie a los hombres, o sea, su interpretación de que le gustan las mujeres es que odia a los hombres, ¿no? Fíjate. Sí. Y luego también su hermano, con el que tiene una relación bastante buena, le dice que eso es muy malo, que no es bueno. Y su madre le dice que si su novia va a llevar traje a la boda. O sea, todas las reacciones de su familia son negativas. Sí, tampoco toma... O sea, tampoco nos cuenta ya nada más a partir de ahí. Dice, bueno, esto fue así y... Bastante parco. Y ahí se quedaron, ¿no? Y bueno... Y tanto las reacciones a ver, que podrían haber sido peores. Las de los padres y eso, porque siempre se puede ir a peor. Pero eso mismo es como que ella está... absorbiendo esas maneras de la familia y eso mismo la coarta a la hora de decir, bueno, yo no importa, no les haré caso, lucharé o querré hacer esto. No, es como que una amputación. No, y ya está, pues no, y ya está. Ya está. No, y además sí que, fíjate, me parece como, ahora que lo estamos hablando,
Me parece como que es verdad que las cosas cuando eres joven y adolescente pasan como así. O sea, es decir, que pasan un poco más de largo, bueno, pasan de largo, a ver, que todas sufrimos y todas nos... Pero sí que como que la vida cuando eres joven es tan rápida, ¿no? Va tan rápida, te pasan tantas cosas, que a lo mejor no tienes tanto tiempo de quedarte a llorar en la cama porque te ha dejado tu novia. No sé si me explico. Yo no sé, sí, sí entiendo, pero yo creo que eso tiene que ver más con las personas porque eh, las hay intensitas Ya, y las hay que no, y tanto adolescentes, adultas y mayores. ya, ya. Entonces, yo creo que es más por ese crecimiento más sola, más enfocada a cosas muy puntuales, tanta disciplina, al final llega a permear también esa parte emocional Ujú. y bueno, en cierto momento de, de no irse para el otro lado y tomar decisiones que a lo mejor en su momento querría hacer, sino que simplemente la aceptación y ya. Ujú. Sí, no, y además como este punto de, bueno, es así, pero como ella yo creo que está más preocupada, que también ese es un punto, ¿no? Como ella en realidad está más preocupada de su propio crecimiento, tal vez estas cosas exteriores, ¿no? Lo que decimos de el bullying, la ruptura con la novia, el que su familia no acepte su homosexualidad, todos esos temas, en el fondo, no digo que sean secundarios, pero ella está empeñada en encontrarse a sí misma. No sea empeñada, entre comillas, quiero decir que es como lo que le está motivando, ¿no? Sí, el énfasis de ella es entender esos cambios, sobre todo porque el ser consciente de que desde muy niña es así, pues es como la manera de ir descubriendo a la manera que va creciendo eh, qué es lo que está pasando y qué son esos cambios. Ujú. Entonces, el ser de ella como persona, porque también está, primero está en un sitio y luego el mudarse y Sí, cambiarse a otro sitio y es como tener que volver a empezar. Bueno, es que si no recuerdo, si no estoy mal, como si sería una oportunidad nueva, sí, dejando atrás todo, pero sí, al al final fin, no es tan oportunidad nueva que se deja atrás todo, sino que todo sigue igual. esto sigue igual, sí. Y luego, bueno, si ya no toca más temas, o sea, es que además de todo lo que hemos hablado, también toca el tema del acoso, porque en uno de los momentos sufre acoso por parte del tutor de la universidad, que también es un poco esta misma manera de tratarlo. Sí que nos muestra lo que sucede, pero no hay ninguna consecuencia ni reacción evidente hacia ello. No, yo creo que fueron experiencias que tiene como ahí, pero no exteriorizadas. Y Ujú. el nombrarlas un poco es como no negar su existencia, pero es un trabajo no realizado. Sí, Porque es cuando sale, que está de noche, sale y se queda en hasta que alguien, no sí, recuerdo, hasta que sí, alguien sí, como que la recoge o así. sí, Y que viene un entonces, coche, ahora no me eso. acuerdo muy bien, sí. Ujú. Entonces son situaciones que pasaron, pero no trascendieron. Y no Ujú. trascendieron porque no se verbalizan, como pasa con muchas situaciones a día de hoy. Ujú. El exteriorizarlas es como un poco liberación, pero también una carga para quien vive un tipo de experiencia así. Ujú. Entonces, son como pendientes. Sí, además también, según estabas hablando, me viene a, o sea, creo que son estas experiencias que dices tú, también son unas experiencias que vividas tan joven, es que tampoco las puedes cerrar en tu primera novela. No sé si me explico, ¿no? O Sí, sea, está tan reciente, ¿no? O sea, al final estamos hablando de, pues yo que a lo mejor habían pasado 2 o 3 años de los eventos, de lo que estamos comentando. eh, claro, es que yo creo que hay dos maneras de enfrentarse a ello, que es lo que ha hecho ella, ¿no? Que es nombrarlo
mostrarlo, pero no darnos una, entre comillas, solución o conclusión que ella haya sacado, porque en realidad es que no puede haberla sacado. No, yo creo que es una vivencia que tiene en proceso. Finalmente, ella es la única que sabe en qué momento está respecto de esas experiencias y de ese proceso de no comunicar nada a comunicar. Claro. Y bueno, comunicar con el cómic sacó muchísimo. Sí, bastante, Dio claro. pinceladas de todas las situaciones que pudo haber vivido durante todos esos años, aunque a nivel personal cada situación pues vaya en su camino de nivelación, superación, aceptación, llámese como se quiera llamar. Pero claro, son vivencias individuales y que influyen mucho. Ahora tiene esta edad, puede ver las cosas en retrospectiva y decir, bueno, en su época la pensaría de cierta manera y a la vuelta de 10 años seguirán proceso, no seguirán proceso, eso depende solo de ella. Sí, eso pienso yo. Que bueno, de todas maneras, fíjate, tratando todos estos temas, pero como decimos, pasando un poco de largo de todos, ya son 400 páginas. O sea que, es que claro, muchas más a lo mejor no se lo llegan a publicar. O sea, digo yo. Y 400 páginas y esto que está explícito porque utilizando el lenguaje, pero las ilustraciones también. Lo que expresan las ilustraciones que complementan los guiones porque el cómic no tiene textos muy largos. No tiene. Y vamos a hablar un poco de esto, de la imagen y de la narrativa gráfica, porque tú has comentado que también lo cogiste un poco, te llamó la atención la portada, ¿no? Que se ve a las chicas en la pista de patinaje y no sé, tú que no sé si conoces mucho a otras autoras, ¿qué te ha parecido el dibujo o cómo lo está contando? ¿Qué te parece? Bueno, ahora que he leído más cómic y he visto otras, bueno, porque dibujar a mí me parece que yo no sé dibujar, entonces siempre me parece sublime. Y que encuentren como su forma, su estilo de hacerlo, es como un complemento. En cuanto a la ilustración, me gustó mucho, por ejemplo, los datos que da a nivel así profesional de lo que significa el patinaje, enlazados como con los capítulos que iba contando. Sí, los saltos y las piruetas que abren cada uno de los capítulos, por eso se titula piruetas, porque cada uno de los capítulos abre con un nombre técnico, ¿no? del giro o la pirueta que, ¿no? y está dibujada, claro. Y aplicado eso al momento que va a narrar, que va a contar de esa parte de su vida. Los colores, sí, claro, el morado y esos tonos pastel que van mucho con la idea de persona que al final puede hacerse uno de una persona más tranquila, sí, calmada, van como muy acorde. La historia es una historia que lo hablaba con alguien alguna vez y me decía, es que es muy intensa por lo emocional, por lo emotiva que es a la hora de contar todas las cosas. El cómic está dibujado lo que se dice en bitono, que es la base principal es un azul marino, yo creo, que estoy viendo ahora las páginas, es un azul marino, luego tiene toques de amarillo que resaltan ciertas partes, pero ella con el azul está ahí todo el rato. También hay gamas de azul hacia gris, digamos que utiliza también para los tonos de la piel y tal, pero una de las cosas que llama la atención de una autora tan joven realizando esto es, primero, la capacidad que tiene narrativa para contar ciertas situaciones, que yo tengo aquí apuntada una que me dejó flipada, que fue, que es cuando se enamora de su entrenadora, sí, creo que es su entrenadora, no la primera, sino la segunda, y entonces, cómo nos cuenta gráficamente que de repente todo el mundo desaparece y solo se quedan las palabras que le dice, entonces se va indefiniendo el dibujo y de repente nos quedamos en blanco con solo las palabras que le dice la
la entrenadora, porque ya está tan obnubilada que deja de existir todo, ¿no? Y Sí. gráficamente es muy bonito, muy bonito. Y luego tiene también lo que hace, bueno, tiene un manejo del lápiz y de las figuras humanas que con un trazo te hace una figura humana así sin ningún problema, con los rostros súper expresivos, aunque sean súper pequeñitos. Y bueno, y luego lo que hace es que en las viñetas suele dejar mucho aire, es decir, no son unas viñetas... Es un cómic que se lee muy fácil, ¿no? Creo yo, porque lo que has dicho tú, tiene poco texto y luego las viñetas tienen mucho aire, tienen mucho espacio en blanco. Como juega con el bitono y los personajes no los coloca en el medio, sino que siempre están como en los márgenes, un poco dejando espacio para que tú sí tenga descanso, ¿no? Porque si no hay algunos cómics que no, que vamos, que, que tienen demasiado. Sí. Y no sé si te acuerdas alguna cosa más del tema gráfico. No, yo de la parte técnica poco sé, pero no, yo creo que la mezcla de los colores fue algo que me impactó, que me gustó y como que iba acorde a lo que estaba contando. Bueno, otro de los temas que trata el cómic, ya que hablamos de tema gráfico, ya con el que finaliza el cómic, entre comillas, es el arte como medio de liberación, ¿no? Porque ella nos está contando toda su realidad con el patinaje artístico, pero al final del cómic es cuando empieza a ir a la escuela de arte y entonces encuentra ahí su lugar, ¿no? Y nos cuenta, como muchas autoras a lo largo de la historia, cómo ese encuentro con el dibujo y con la narración gráfica le abre un mundo nuevo. Sí, porque finalmente fue su manera de expresarse. Todo lo que no había podido hacer antes porque no le salía, no tenía las herramientas, pues es que no recuerdo si ella en algún momento menciona que le gusta dibujar. Pues no lo sé, si antes de que creo que no. Creo que no. Ya luego aparece como que era un talento que tenía ahí que no había explotado y era como un escape y al final el escape resultó siendo como lo contrario, como el punto vital. Bueno, ya llevamos casi 50 minutos de charla, entonces vamos a ir terminando para que nuestras oyentes no se aburran. Sí, que hay muchos cómics por ahí. Entonces, bueno, como pregunta casi final, que te voy a hacer otras más, pero no muchas, ¿tú de qué dirías que va el cómic? Eso lo preguntó ella. Por eso te lo pregunto a ti. El cómic va, yo creo que sobre el cuestionarse, la importancia de cuestionarse. De no dar las cosas por hechas, ¿no? Sí, y de cuestionarse lo impuesto, porque a partir de cuestionarse eso, ella fue que pudo ir eligiendo en cada momento, eligiéndose ella, más que el hacer, que era el patinaje, porque claro, el patinaje aparece como si sería lo más importante de su vida, pero en realidad el trasfondo es lo contrario, es lo que ella está viviendo, lo que le está permitiendo elegir ese camino. Y finalmente el camino no fue el patinaje. Bueno, pues ella, como bien dices, lo pregunta ella justo al final del cómic, ¿de qué va el cómic? Y dice, a lo mejor es que no hay ninguna intención, ¿no? No hay nada, bueno, no hay nada que contar, hay mucho que contar, pero no, ella no iba hacia algo, pero resulta que nos ha contado todo su crecimiento personal, ¿no? O sea, es una pasada, pero bueno. ¿Por qué recomendarías el cómic? ¿Por qué recomendaría el cómic y los que existieran? Básicamente porque es otra manera de leer y es otra manera de leer historias, de acercarnos a la lectura, de conocernos, porque crear hábitos no es tan sencillo, pero este en particular por la parte emotiva que transmite el cómic, de elegirse, de que aunque la vida sea tan prometedora y yo qué sé, nos vendan algo, siempre hay que elegirse. Por muy bueno que sea todo lo demás,
primero hay que estar bien con una misma para poder estar feliz con lo que sea que se esté haciendo. Y eso yo creo que es como el no mensaje de la historia. Sí, que aunque parezca que tienes el camino hecho, pues a lo mejor no está tan hecho y a lo mejor no es tu camino. Sí, claro, siempre se puede elegir, porque ella tenía la opción de seguir con su patinaje, entrenando, y a lo mejor habría terminado la escuela, habría seguido entrenando, luego se habría dedicado profesionalmente a ello y a saber qué vida habría podido llevar. Claro. Pero no lo hizo, se eligió ella y prefirió ser feliz en lo que quería hacer. No sabía en ese momento qué quería hacer, en el camino lo descubrió. Claro. Bueno, al margen de esta novela, que ya os hemos dicho que fue la primera que se publicó, aunque no fue la primera que dibujó, porque se ha publicado después una que dibujó antes, que se titula El final del verano, pues ahora mismo tenéis en las librerías y en las bibliotecas otras 3 obras de Tilly para adultos. Bueno, para adultos, quiero decir que tienen este tipo de contenido. Que sepáis que Tilly es una lesbiana visible total. En sus obras siempre hay amor entre mujeres. En Un rayo de sol, que es la siguiente que se publicó en España, que está dividida en 2 partes, es una mezcla de una historia de amor con amistad y con ciencia ficción. Si os gusta un poquito la ciencia ficción, también os lo recomiendo. Es muy buena. Yo ya la leí. Podemos hablar otro día más profundamente de Un rayo de sol, pero bueno, no vamos a meter aquí más temas. Luego también Me estás escuchando, que es una road movie de huida también, de huida y encuentro, ¿no? Eso lo tengo en la lupa. Vale. Y luego el del final del verano, que ese sí que no lo he leído, que es el que os digo que fue la primera obra que dibujó y que, bueno, pues debe ser bastante... Para ser también la primera que dibujó, pues debe estar bastante bien, pero no sé muy bien de qué va. Pero bueno, que sepáis que Tilly es una gran promesa del cómic, con 26 años, o sea, flipadas en colores, que tiene ya un montón de cómics publicados. En Estados Unidos ha sido uno de los cómics más vendidos en su momento, también porque, lo comentamos en algún otro podcast, este cómic se ha distribuido por las distribuidoras de libros en Estados Unidos. Entonces, eso hace que llegue a otro tipo de público, un público más que busca, pues eso, que quiere una lectura de cómic más adulta, digamos. Y entonces eso ha hecho que este cómic sea uno de los más vendidos, el de Piruetas. Y el de En un rayo de sol, que son 2 tomos, también ha tenido muchísima acogida, y de hecho hace un par de meses o así estaba de gira presentándolo en Estados Unidos. Sí, no, que Tilly hay que seguirle la pista, que sepáis que es una gran artista y además es una gran defensora de la visibilidad, con lo cual pues no tenéis más que buscar su Instagram. Que también publica habitualmente dibujos. Bueno, pues eso, que la sigáis, que también sigáis a Luna en Lesbook, ¿no? Sí. Eso, claro, por allá las espero. Eso, que habla de libros principalmente, pero también de vez en cuando de cómics, y bueno, si nos cuadra, pues ya tendréis otra conversación como esta. Espero que os haya gustado, que os hayamos entretenido y que os hayamos animado a leer el cómic. Ya sabéis que los cómics, aparte de en las librerías, están en las bibliotecas, ¿verdad, Luna? Sí, en Euskal Herria, en la red de bibliotecas, hay muchos, porque todos los que he leído, que ya han sido unos 20 o así, están en las bibliotecas. Bueno, yo creo que en todos los sitios, si no tenéis ese cómic, también lo podéis pedir en las bibliotecas. Y bueno, pues eso, os animamos a leer libros y cómics. Y nada, pues muchas gracias, Luna, por estar aquí con nosotras. Espero que hayas disfrutado de la conversación, ¿no? Sí. A ver dime. Todo va bien. Sí, que esto del hablar y bueno, yo qué sé, es nuevo para mí. Bueno, pero pues me gusta. La primera vez, oye, ya que no será la última. No, siendo ya lectora habitual de cómic, no será. Eso.
Pues nada, pues muchas gracias y a nuestras oyentes pues que os guste el podcast y os espero en el siguiente programa. Mugen Gainetik, ONG de Desarrollo, y Gaitu, Asociación de Gays, Lesbianas, Trans, Bisexuales e Intersexuales del País Vasco, con el acompañamiento de la Agencia Vasca de Cooperación y con el apoyo de otras organizaciones de nuestro país y de Centroamérica, trabajan para lograr que todas las personas sean libres y tengan los mismos derechos, apoyando el empoderamiento y la visibilización de las mujeres y muy especialmente de las mujeres LGBT, tanto en nuestro país como en Centroamérica. Visita sus webs mugengainetik.org y gaitu.org para conocer sus proyectos e iniciativas, trabajando por un mundo mejor para todas las personas.